con desarrollo rural y que son muy necesarios para que efectivamente Chile alimente sostenible, como dice el nombre de nuestro programa. Y en esa línea tuvimos a un entrevistado ya y ahora vamos a tener a un segundo entrevistado que nos va a hablar de un tema realmente interesante. Sí, es un gusto presentar esta noche a nuestro amigo ya, porque hemos estado en distintas ocasiones, a Hernán Chiriboga. Muy buenas noches, Hernán. Hernán es el representante del IICA, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en Chile. Ya nos va a contar, Hernán, qué es el IICA para las que nos están escuchando hoy día, qué es lo que hace, cómo se vincula con este gran desafío de este programa, que es el Chile Alimenta Sostenible, pero que tú lo ves ya desde la región. Muy buenas noches, Hernán. Cuéntanos en primer lugar qué es lo que es el IICA, cómo llegaste tú al IICA y cuál es la función, para que después comentemos sobre este estudio de conectividad tan importante que han lanzado. Gracias, María Emilia, gracias, Francisco, por la invitación. Bueno, el IICA es del brazo agrícola del Sistema Interamericano. Igual que FAO es del brazo agrícola de Naciones Unidas, nosotros somos del brazo agrícola de la OEA. Nuestra sede central está en San José, Costa Rica, y tenemos 35 oficinas con capacidad de cooperación técnica en todos los países que son miembros de la OEA. Tenemos oficinas desde Canadá, Estados Unidos, en todos los países del Caribe, en todo Centroamérica y en todo Sudamérica. La junta directiva del IICA son los 24 ministros de Agricultura que votan por nuestro director general, aprueban nuestro presupuesto, y nuestra misión es generar herramientas que produzcan bienestar rural. Entonces tenemos un área de biotecnología, un área de agricultura orgánica, un área de bioeconomía. Tenemos 7 áreas y tenemos especialistas hemisféricos, especialistas regionales y especialistas en cada país para apoyar los proyectos que el sector agrícola de cada país decida, ¿no? Sí, claro. ¿Y quién es Hernán Chiriboga? Porque tú, más allá de IICA, tienes una trayectoria también que viene antes en el mundo agrícola. Has sido agricultor, has sido también autoridad en tu país. Cuéntanos un poco de eso para conocerte un poco más. Quienes nosotros te conocemos, pero quienes no te conocen. Yo soy un agricultor, soy ecuatoriano. Soy productor orgánico de leche y de rosas. Y ahora ya con el IICA estoy 16 años, estuve con el IICA en Costa Rica con formación de jóvenes agrolíderes. Estuve en el IICA Paraguay, en el IICA Brasil, a cargo de la oficina Brasil, y ahora con el IICA Chile, básicamente, ¿no? Pero soy un agricultor. ¿Cuánto tiempo acá en Chile? En Chile ya 3 años. ¿Y qué tal ha sido esta experiencia estos años? Linda. Chile es un país muy acogedor para nosotros que venimos de afuera, y el sector agrícola, la gente del campo es muy amable, muy amistosa, muy fácil de trabajar en un país agrícola que tiene sus realidades, y el tema de agua, que es un tema que le hemos trabajado mucho desde el IICA, es un tema súper importante acá, así que encontrar cómo producir más con menos es un reto que tiene la agricultura chilena. ¿Algún proyecto que te haya generado sentido, te haya movilizado desde el propósito de los que has realizado con IICA acá en Chile, que te haya llenado el alma? Sí, yo te diría 2. El proyecto que estamos trabajando con el INEA, con Carla Cordero, la reina del arroz en Chile. La tuvimos hace unas semanas del sistema de riego de arroz, que ocupa 10.000 metros cúbicos en lugar de 25.000 metros cúbicos con inundación, produce menos metano y ahorra agua. Ese es un proyecto que nos llena porque le vemos muchas posibilidades a producir arroz en el doble de cantidad o con la mitad del agua. Este proyecto de huertas móviles para agricultura urbana y periurbana también es algo que nos motiva, que tiene este sistema de riego con vasijas de greda. Fantástico. Y podemos producir con la mitad del agua que un sistema por goteo. Es un sistema sustentable, generamos desarrollo rural porque la idea es que las vasijas se produzcan en la zona donde estarían las huertas, entonces generamos artesanato y se le pone una vez por semana agua en la vasija,
y se puede producir de 4 a 6 hortalizas con 2.500 pesos que cuesta una vasija. ¿Y esto y se vende por 2.500 pesos y esto se está distribuyendo a lo largo de Chile? ¿A través de quién? ¿Cómo se hace? Estamos trabajando ahorita con algo de municipios y con gobiernos regionales, pero también con el ministerio para desarrollar la capacidad productiva de las vasijas en las diferentes zonas y para mostrar cómo hacer una huerta. Esto es más para agricultura urbana y periurbana, para ponerla dentro del apartamento, en un patio y producir las hortalizas y comer más saludable, autoabastecimiento agroecológico, porque también la idea es producirla de manera sustentable, ¿no? Claro, porque es importante también que desde la ciudad tengamos una cultura respecto a cómo producir alimentos de manera sostenible. Nos ayuda también a aprender, a entender. Así es simple. También trabajamos con algunas escuelas, con los niños que hacen su huerta, meten las manos y se llevan esta inquietud a sus casas para tener una huerta y producir hortalizas de manera más saludable. Nos conecta, eso es lo que hablábamos antes. Qué importante es conectarnos con lo que significa producir alimentos. Desde la ciudad muchas veces estamos desconectados y por eso quizás no ponemos el valor de lo que representa esa producción de alimentos que se da en todos los rincones del país. Nos tocó con Hernán ver varios proyectos en Araucanía. Hay un proyecto muy bonito, el trabajo que están haciendo con el INDAP, de desarrollo rural. Y quizás ahora saltar a lo que hoy día nos convoca, porque son muchos los ámbitos donde el IICA aporta. Pero estamos recién viendo este estudio que hicieron de conectividad rural en América Latina y el Caribe, Hernán. Hablábamos con el invitado anterior, qué importante es estar conectado para esa calidad de vida que requiere no solamente producir los alimentos, sino que conectarnos desde la salud, la educación y todo lo que aspiran los jóvenes hoy día para poder seguir viviendo en esos territorios donde se produce la alimentación. Cuéntanos de este estudio, Hernán. ¿Cómo estamos a nivel de Latinoamérica? ¿Cómo está Chile con respecto a los otros países y cuáles son los desafíos que se vislumbran en este estudio? Mira, uno de los hallazgos que salieron del estudio es que el factor que más retiene a la juventud en el campo es tener una buena conectividad, un buen internet. Eso es lo que más aprecia a la juventud o más busca la juventud para quedarse en el sector rural o salir a las grandes ciudades de Latinoamérica. Este es un estudio que se hizo en Latinoamérica y finalmente determinó que hay 3 clústeres de países. Uno es de conectividad rural, porque es conectividad rural baja, conectividad rural media y conectividad rural alta, y Chile está en el clúster de conectividad rural alta, o sea que se están haciendo bien las cosas, pero todavía queda mucho camino por andar y mucha ruralidad que conectar. Oye, nosotros nos tocó con el desarrollo, la Política Nacional de Desarrollo Rural, estudiar la conectividad no rural chilena con respecto a otras ruralidades de Latinoamérica, que es el estudio, sino que comparar Chile, lo rural y lo urbano. Y el estudio que teníamos en ese entonces, que fue como cerca del 2018, mostraba que solo el 18% de los hogares rurales tenían conectividad fija, conectividad en el fondo digital, comparado con el 68% en el sector urbano. Y ese era la principal característica o la principal anhelo del mundo rural. Cuando uno decía, ¿cuál es la prioridad para poder proyectarse, para poder en el fondo querer seguir viviendo en esos territorios? Y era la conectividad. Así que en el fondo, qué importante es entenderla con esa magnitud que requiere para hacerse cargo de todas las necesidades. No solamente, como veíamos antes, tenías capacidad de mandar un mensaje de texto nomás. Hoy día necesitamos que sea una buena calidad, porque necesitamos conectarnos para la amplia gama de necesidades que tiene el mundo rural en Chile y en la región. ¿Cómo ves tú que Chile está avanzando? ¿De la mano de quién? ¿Quiénes son sus socios? ¿Cómo podemos seguir? Porque lo hablábamos con Marcos anteriormente. Muchas veces uno le pide al Ministerio de Agricultura, al sector de la agricultura, que resuelva problemáticas que no son propias de su quehacer, sino que necesitan hacer puentes con otros ministerios. ¿Cómo ves tú que los distintos países de Latinoamérica están avanzando en esa relación
con los otros que tienen que apoyar este desarrollo rural que no depende muchas veces del Ministerio de Agricultura. Sí, el tema de conectividad y las empresas de conectividad son 98% privadas, entonces requiere de inversiones privadas para generar esa conectividad, requiere de equipamiento, requiere de capacitación para los productores que cada vez son más mayores, por no decir que se están volviendo más viejos los productores. Entonces esa capacidad de sacarle utilidad a la conectividad y disminuir la brecha de conectividad que se ha disminuido. Este estudio habla de los últimos 2 años, del 2020 al 2022. La conectividad urbana pasó de 70 a 79 y la conectividad rural de 37 a 44. Entonces se está acortando la brecha urbana más rápido de lo que se acorta la brecha rural, y es entendible que las inversiones vayan más a las ciudades porque tienen mucha gente concentrada y es mejor negocio. Entonces ahí está el reto de las políticas públicas de meterle más lucas, más trabajo a la ruralidad para que sea más atractivo, para que los jóvenes y la gente genere inversiones. Hay un dato del ITU ahí en el estudio que dice que si se aumenta 10% el ancho de banda, eso incrementa el Producto Interno Bruto del país en 1.5%. O sea, vale la pena invertir en conectividad, y ese mensaje tendría que ser a los grandes tomadores de decisión en materia de economía de los países, ¿no? Conozco ahí un par de casos de empresas que se están articulando, por ejemplo, desde el tema del agua. Empresas que se relacionan al tema de entregar un servicio eficiente del agua, tecnológico del agua, de medir hasta la última gota, de entregar data al respecto, y que se están asociando a empresas de tecnología y de telecomunicaciones que entregan, en el fondo, iluminan zonas rurales. Y de esa manera están entregando un servicio juntos, y de esa manera lo están incentivando también a estas grandes empresas a ir expandiendo, porque a ellos les conviene, porque son parte ya del negocio de entregarle un servicio de sensoriaje, etcétera, a la gente. No voy a decir el nombre de las empresas porque nos tienen que auspiciar para que los nombren. ¿Ah? Ellos saben quiénes son, pero conozco el proyecto, es un proyecto súper bueno. Y debiera haber mucho más de esos proyectos en que se articularan, de tal manera de generar un incentivo también económico a que se produzca esa iluminación de las zonas rurales. Porque, como lo decías tú, para los jóvenes, para la gente joven, para que permanezcan en el campo, para los profesionales jóvenes, yo creo que es requisito absolutamente básico contar con Internet. De partida, porque no puedes tomar gran parte de las soluciones que hoy en día se entregan para el campo a nivel de mediana, incluso pequeña agricultura y gran agricultura, para qué decir, tienen que ver están conectadas a Internet. Si tú no puedes medir a través de una serie de herramientas que hoy en día cuentas en Internet, tienes muchas posibilidades de estar muy por debajo del resto de la competencia. Te quedas detrás. Y por otro lado, porque también los jóvenes hoy en día se relacionan con el mundo, sueñan con el mundo, lo que se decía localmente, me acuerdo en los 90 se hablaba de local y global, ¿no es cierto? Ellos sueñan en global, pero desde sus localidades. Tú puedes estar en el último lugar, ¿no es cierto?, el lugar más recóndito del sur de nuestro país, o estar en Centroamérica, o estar en Escandinavia, no sé, y realmente en Islandia, y puedes estar produciendo agrícolamente y puedes estar conectado con gente de otros lugares del mundo y aprendiendo de ello y tener amigos en todo el mundo. Y eso es lo que a los jóvenes los atrae. Ese diagnóstico a la situación latinoamericana, eso que yo te estoy comentando así a nivel mundial, un poco así desde la percepción, a nivel latinoamericano, ¿cómo lo ve y cómo lo refleja el estudio? El estudio lo que dice es que hay que, lo que decía María Emilia precisamente, juntar varios sectores para mejorar la conectividad, porque acorta las brechas productivas, atrae a la gente del campo, mejora. Ahora con la pandemia de COVID se vio la necesidad de mejorar la conectividad, sobre todo en el campo, porque eso tiene que ver con educación, con eso tiene que ver con aplicativos, con sistemas productivos. Entonces, cuando todas las políticas públicas se alinean para mejorar la conectividad,
se mejora el desarrollo rural, y el desarrollo rural genera desarrollo de un país. Entonces entramos en ese círculo virtuoso de la inversión. Así que creemos que la conectividad es clave, y cada vez va a ser más clave para tener un desarrollo armonioso rural y de los países, ¿no? Oye, a mí me tocó, cuando estábamos en el ministerio, la negociación del 5G. Y los primeros borradores del 5G decían, como siempre pasa, partamos por las grandes ciudades y ahí vamos viendo. Y ahí tuvimos un trabajo me acuerdo, con la Asociación de Municipios Rurales, con distintos actores, donde hicimos la solicitud para que pudiéramos avanzar de forma en conjunto, grandes ciudades y sectores rurales. Y sectores rurales, que lo que pasaba en las licitaciones anteriores, que decían que llegue la señal, pero nunca había una determinación de la calidad de la señal. Y por primera vez se incluyó en esta negociación, en esta licitación, que la apertura, la llegada del 5G fuera de forma paralela entre el mundo urbano y el mundo rural. Acá necesitamos subsidios cruzados. Y esa es la mejor forma de incluir a todos en esta misma licitación para que puedan llegar esa conectividad al mundo rural que tanto la necesita. Y en ese sentido, ustedes como IICA, a partir de esta conectividad, ¿cómo ven esas otras acciones que hacen? Que son, por ejemplo, todos estos programas de liderazgo de jóvenes. ¿Cómo se vincula a esto que es tan importante? Lo hablábamos también antes. ¿Cómo entusiasmamos a los jóvenes para que sean parte del desafío de alimentar sostenible al país y al mundo? Sí, el motivar a la juventud, el generar líderes en el sector rural es clave, ¿no? Es clave. Realmente los jóvenes son el vehículo que motiva emprendimientos, que motiva diferentes formas de pensar, que motiva el mayor uso de la tecnología, que reduce brechas. Un dólar invertido en la ruralidad es 2.7 veces más eficaz en reducir la pobreza que ese mismo dólar invertido en cualquier otro sector de la economía, por todas las encadenamientos que genera invertir en un proyecto rural, porque requieres vialidad, requieres conexión, requieres envases, requieres marketing. Entonces ese mensaje de nuevo al ministro de Hacienda, a los ministros de Economía, al Senado, es que inviertan más en la ruralidad si quieren combatir pobreza, porque es el mejor vehículo para combatir pobreza y generar descentralización con oportunidades en el campo, es metiéndole recursos a la ruralidad. 100%. Y en esto que estamos pensando, que es la sostenibilidad, en cómo equilibramos el sector económico, ambiental y social, pensando en ese desarrollo que tiene que incluir a todos. Y el incluir a todos, en este caso, es todo territorial, porque las brechas que vemos, y aquí estaba viendo los datos entre los distintos países, en Chile también lo vemos. La ruralidad de Ñuble, la ruralidad de Araucanía, tiene otra situación que ruralidades en otras regiones. Tenemos también diversidad y disparidad en eso. Tenemos regiones bastante más adelantadas que otras, y lo que tenemos que hacer es que estemos todos en esta misma línea, porque finalmente cuando uno invierte en la ruralidad está invirtiendo en el alma del país, y eso llega en beneficio de todos, no solamente a través de los productos, de los alimentos, sino también de las artesanías, de la cultura, de todo eso que finalmente nos une como país, nos da una identidad, no solamente a Chile, a toda la región. Y tenemos que acompañar, promover y sin duda tener políticas al respecto. Interesante, María Emilia, que estos temas que hemos estado conversando contigo, con Hernán el día de hoy, también se reflejan en ejemplos concretos, que son los que movilizan. Al final uno puede, por supuesto, desarrollar un estudio que es muy bueno, pero cuando uno tiene ejemplos concretos de personas de carne y hueso, eso moviliza también a la acción en el mundo rural y en todo orden de cosas, ¿no es cierto? Y ustedes, hace unos días atrás, entregaron un reconocimiento a lo que llamaron las nuevas almas de la ruralidad en Chile. A propósito de que estuvo el director de Manuel. ICA, exactamente, Manuel Otero. ¿Ya volvió Manuel Otero? Ya volvió. Está en la Argentina, viajó el fin de semana para la Argentina. Bueno, estuvo acá en Chile junto con los ministros de Agricultura de toda Latinoamérica en un encuentro que hubo acá, y aprovecharon ustedes también esa instancia, ¿no es cierto?, privilegiada para entregar este premio. ¿En qué consiste este premio? Para ir cerrando ya nuestra entrevista, y quién lo recibió.
Este es un premio que lo da el ICA a las personas que hacen diferencia en el desarrollo rural de un país. Que con su ejemplo, con su liderazgo, tienen influencia en que más gente haga las cosas bien, produzca de manera sustentable, genere emprendimientos. Y nosotros habíamos dado este premio a 3 líderes previamente, y entre esos estaba Alfredo Carrasco de Farmability. Alfredo tiene una discapacidad y ahora tiene su empresa Farmability, donde genera capacidades para que otros jóvenes, gente de la tercera edad, haga agricultura. Entonces Alfredo fue el que le recibió a las 2 nuevas nominadas y dio su ejemplo, qué significa ser un líder de la ruralidad del ICA, los contactos que ha tenido con los otros líderes. Y ahí reconocimos a Paulina Carrasco, que es una lideresa del sector lechero. Ella trabajó mucho por el estándar de sustentabilidad del sector lechero chileno y es una mujer líder en un sector que ha sido mayoritariamente masculino, entonces está cambiando esa tendencia también en el sector lechero chileno. Y también reconocimos a Bernardita Salazar, que es una apicultora de Ñuble, que desinteresadamente trabaja por el sector apícola de Chile, pero ahora le puso el hombro luego de los incendios en su zona donde ella tuvo afectación. Ella consiguió recursos, consiguió colmenas, consiguió apoyos para el resto de apicultores para que se recuperen post de incendio. Entonces se ha hecho el reconocimiento a estas 2 lideresas de la ruralidad chilena, que son un ejemplo a seguir realmente. Genial, ahí tenemos un futuro programa Chile Alimenta Sostenible en que podríamos traerlos a ellos 3, ¿no es cierto?, a poder conversar desde el ejemplo, ¿no es cierto?, que al final es lo que mueve más a la gente, lo que motiva, moviliza cuando uno ve gente que hace las cosas bien, con cariño, con amor, ¿no es cierto?, con afecto, que ve la agricultura de esa manera, eso motiva a otros, ¿no es cierto? Con congruencia, que haga sintonía entre la letra y la música. Realmente el factor más importante para la credibilidad de un líder es su congruencia. Lo que dice, lo que hace, su discurso tiene que hacer sintonía con lo que hace en su vida diaria, en su familia, en su trabajo, en su empresa, en su país, y ahí empieza a generar confianza y empieza a generar credibilidad y empieza a tener liderazgo, porque liderazgo es influencia, ¿no?, básicamente. Claro. Qué importante es visibilizarlo, así que agradecerte, Hernán, la posibilidad de mostrar el mundo rural muchas veces queda invisibilizado, y el mostrar liderazgo que a pesar de que sean del mundo rural, son un ejemplo para todo el país, de poder mirar al otro, apoyar al otro y juntos poder avanzar en estos desafíos que son globales, de alimentar sosteniblemente al mundo. Muchas gracias, Hernán, por esta conversación. Seguro vamos a seguir conversando en otras ocasiones de tantos temas que ustedes desde el ICA están trabajando y aportando al desarrollo rural del país. Muy buenas noches, Hernán. Gracias, María Emilia, gracias, Francisco. No nos olvidemos que la agricultura es importante 3 veces al día. Exactamente, gracias, Hernán. Vamos a una pequeña pausa y luego terminamos con 2 minutos para cerrar.